Feliz día a la audiencia. Hoy en esta mañana comparto el mensaje número 19 del año en curso 2023 en el marco del canal y programa radial Superando Nuestros Límites desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. En el nombre del Cristo, en su gracia infinita y misericordia, que la paz más profunda reina en vuestros corazones, en vuestro espíritu, para que seas partícipe de la luz y con ella vuestra vida sea plena y próspera. Amén. La inquietud que quiero compartir circunda a ese detalle de nuestra vida cuando nos damos cuenta o entendemos o nos impresiona de que el tiempo que tenemos en vida, en existencia, en la actual, no es suficiente. Así sea muy longeva, llega un momento en nuestro interior, en nuestra mente, de que nos entristecemos porque, un ejemplo, si amamos, ya no estaremos con nuestros seres amados o con los seres que nos aman. Si estamos felices, sabemos que ese tiempo de gozo y dicha y felicidad se va a agotar. Si estamos estudiando y somos excelentes y de logro, sabemos que no nos alcanza el tiempo. Si pintamos y hacemos grandes obras, sabemos que el tiempo se agota. Pero este compartir no es sobre el tiempo, es sobre nuestra comprensión del estado en que nos encontramos y del estado que surge de pesar cuando nos confrontamos con nuestro propio tiempo en el sentido y dirección de el tránsito de existir en este cuerpo físico, con esta personalidad. Entonces aquí vemos una primera fase del tiempo dentro de nosotros, pero también sabemos que nuestra conciencia, aunque esté condicionada por el ego, dormida profundamente, ella es en sí parte del ser de Dios en su divinidad y por ende vive en la voluntad de Dios y en su creación siempre, ya sea un cuerpo físico, en el reino dijéramos humano, que en nuestro caso sería de humanoide, pero siempre va a existir, siempre va a vivir en un vehículo de expresión de la creación, siempre. Dentro de nosotros, del reino humano, dijéramos por respeto, aunque exactamente el reino humanoide, existen unas leyes, es decir, 108 existencias en cada ciclo de vida, pero la vida es una sola infinita que implica 3000 ciclos de 108 con sus descansos. Pero ese descanso no es como tal, es un decir referencial. ¿Por qué? Porque cuando se termina el ciclo de 108 existencias, se agota ese tiempo, entonces nos espera la muerte segunda y somos, dijéramos, sumergidos, somos inmersos en el abismo, en el Avichi, en el Seol, en el Hades, en el reino mineral sumergido, para que Dios Madre nos desintegre allí el ego que creamos, para que se vuelva a restaurar después de esa muerte de ese ego, la pristina, original brillantez y pureza de la esencia. Esa es la muerte segunda. Entonces, aparece aquí inevitablemente dos muertes, la muerte del cuerpo físico y aparece la muerte del ego. En el ínterin se procesa la muerte de los principios vitales, como ejemplo, el fondo vital orgánico o ligamsarira de los indostanes, que es como el fantasma o el cuerpo bioplástico de los rusos, es decir, de la parapsicología. Pero en todo caso, lo que quiero manifestar aquí y compartir es de que todo va muriendo, nos olvidan, y todo eso es el proceso de la muerte, que también es un tiempo. Después de desintegrado el ego en los mundos infiernos, en el reino mineral sumergido, por obra y gracia en la misericordia de Dios, a través de Dios Madre, de la Madre Divina, la esencia queda restablecida en su originalidad pura, preciosa y libre. Entonces los devas respectivos, los dioses respectivos, la reciben como ministros de Dios, creador, la examinan, la califican, dijéramos, y después de ese proceso, de esa prueba de acrisolamiento, la elevan nuevamente a la superficie de la tierra, es decir, donde
van a recibir la luz y allí se procesa otro nuevo ciclo, en este caso evolutivo, porque acaba de terminar el involutivo, pero en las entrañas de la Tierra. Entonces vemos que la mecanicidad en cualquier nivel se expresa en un tiempo. Debemos liberarnos, porque Dios es libre y nosotros somos en Dios una creación que necesita liberarse de sí misma, y esa liberación implica perfección. Somos libres en la medida que nos perfeccionamos. Nos perfeccionamos, asimilamos la naturaleza perfecta de nuestro perfeccionador, que es el Padre que envía al Cristo íntimo, que es su Hijo y que es parte de nosotros mismos, en nuestro mundo interior como biología íntegra, y nos hace libres. Pero para que eso suceda necesitamos la verdad, experimentar la verdad. Para experimentar la verdad, eso es de sentir y de vivencia. No hay otra vía. Y para llegar a ese nivel de plenitud y experimentar la verdad, debemos no solamente comprender, sino trascender nuestra ignorancia, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestras vulnerabilidades, nuestro dolor, nuestra oscuridad, nuestro desamor, etc. Así es que nos perfeccionamos. Pero para lograr eso necesitamos de la vida, vivida intensamente en los niveles que ella se nos exprese. Porque la vida implica dos procesos. Dijéramos bipolar, pues. Un estado interno, que es nuestra vida interna, que siempre la tenemos, que se proyecta en el mundo externo, que no es tan externo como parece, pero vamos a decirlo referencialmente con el sentido de orientación colectiva. Entonces, un suceso se relaciona con un estado interno y ambos son la vida nuestra, dentro de la gran vida del universo, del planeta, de la naturaleza y de Dios mismo. Todo esto implica tiempos diferentes. Ahora bien, lo importante es experimentar la verdad para ser libre, y ese es el propósito de la vida. He aquí el valor del libre albedrío o arbitrio. Debemos elegir la liberación, ser libre, la libertad. ¿Por qué? Porque ella es inmanente a Dios nuestro Padre Madre, y allí todo lo que para nosotros es un límite, un pesar, un sufrir, un padecer, en Él ya no existe. En ella ya no existe, es decir, en Dios Padre Madre. Entonces, cuando nosotros seamos moradores como hijos amados de nuestro Padre Madre, nuestro divino Elohim interior, cesa toda lágrima en nosotros. Cesa todo funcionamiento, dijéramos, sometido a la mecanicidad, al automatismo y a la reacción. Entonces allí lograremos ser en el ser. Pero si nos mantenemos en el error, en los defectos, en el egoísmo, en la ignorancia y con todas sus secuelas del dolor, de los vicios, del crimen, etcétera, del degeneramiento, estamos perdidos. Mi exhortación, hermanos, hermanas, una vez más, por enésima vez, en forma contumaz, a elegir el sendero de la luz, despertar la conciencia, lograr la iluminación y cristalizar dentro de nosotros todas las partes del ser o todas las partes de Dios en su infinitud, integrarlas dentro de nosotros mismos, desintegrando el ego, para que así podamos lograr la felicidad, la paz, el permanecer constante e incólume y apacible dentro de la tormenta en nuestro Cristo Salvador. Amén. Paz inverencial.